En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al Señor, quien permite que nos encontremos a través de este medio. Gracias a tantas personas que se han suscrito a este canal. Cuenten siempre con que todos los días elevo mis plegarias al Señor por todos y cada uno de ustedes, por sus familias. Sí, es necesario que el Señor Dios esté permanentemente bendiciéndolos a ustedes. Algunos inclusive le invierten el tiempo diario para escuchar este mensaje de la palabra de Dios y lo hacen en familia. Gracias por estar presente. Gracias por estar atentos a la escucha de la palabra de Dios, a su reflexión. Gracias por acompañarnos en esta tarea misionera de anunciar a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, la palabra de Dios. Oremos con el Salmo 95. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. En su presencia hay esplendor y majestad. En su santuario, poder y hermosura. El texto del Evangelio de hoy es extraordinario. Marta recibió a Jesús en su casa y María, su hermana, eligió la mejor parte. Este hermoso episodio que nos presenta hoy San Lucas y que sucedió en Betania, en la casa de Marta, María y Lázaro, nos quiere enseñar que el discípulo de Jesús jamás debe permitir que las cosas secundarias ocupen el puesto de lo esencial, ocupen el centro de su corazón y de su vida. Escuchar la palabra de Dios para nutrirse de ella, conocerla, amarla, llevarla a la mente y al corazón para luego poder practicarla todos los días de la vida. Por eso María, en Betania, ha escogido la mejor parte. Cuando el Señor las visita, ella se sienta a los pies del Maestro para escucharlo muy atentamente. Betania es el pueblo donde esta familia habita, y Betania significa casa del pan. Y cuando acogemos al Señor en nuestra casa, escuchándolo como María, sentada a los pies del Maestro, la casa también se convierte en el pan de la palabra compartida y vivida. Abrámosle nuestro corazón de par en par al Señor y también las puertas de nuestros hogares. Así el Señor siempre nos estará acompañando. Abrirle las puertas de par en par a Él y permitir que Él entre hasta nuestra casa es lo esencial, lo más importante para nosotros, discípulos misioneros del Señor. Escuchemos entonces este hermoso relato que nos trae hoy el Evangelio de San Lucas. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Aquel día, yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María
escogió la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos amantes de la Sagrada Escritura, al leer, orar y reflexionar esta parte del Evangelio de San Lucas, nos hablan de la hospitalidad. Ese hermoso valor de saber acoger a las personas que llegan a nuestro propio hogar, que por algún motivo golpean la puerta de nuestra casa. Qué importante entonces practicar la virtud de la hospitalidad. Y esta hermosa virtud era practicada constantemente en la casa de Betania. Pero más bien parece que la verdad es que San Lucas nos quiere llevar a hablar hoy de la vida del discípulo, siempre atento a recibir y a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios pronunciada por los labios del Maestro de Nazaret. Jesús es la última palabra pronunciada por Dios Padre para todos nosotros. Y al ser la última palabra de Dios, por eso Él nos comunica la palabra de Dios, invitándonos a lo largo de todas sus enseñanzas a construir el reino de Dios o reino de los cielos. El discípulo que está en camino con el Señor no se debe preocupar ni angustiar por muchas cosas. El tiempo afana constantemente para que el discípulo del Señor distraiga su mente y su corazón en las cosas materiales y pasajeras que nos va presentando la vida. La presencia del reino de Dios o reino de los cielos, muchas veces presentado por Jesús en sus parábolas, no permite distracciones que nos aparten de Él y nos lleven a los apegos que esclavizan e impiden volar con total libertad como Dios lo espera de todos y cada uno de nosotros. Por eso el Señor, cuando van y le preguntan, Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Lo primero que el Señor le responde a aquel joven es, ve, vende cuanto tienes, repártelo y luego ven y sígueme. ¿Esto por qué? Porque el joven estaba apegado a muchos bienes aquí en la tierra. Y todo apego siempre impide, entonces decía, volar con libertad. Por eso no nos apeguemos absolutamente a nada, ni a nadie, a ninguna idea, a ningún lugar, para poder siempre estar atentos a ir a donde el Señor nos lleve. Y sobre todo, no apegarnos absolutamente a nada, para tener un corazón libre y así poder acoger totalmente al Señor en nuestra propia vida. La atención al Maestro Jesús, la escucha de su palabra, que naturalmente la palabra de Dios es para el discípulo la mejor parte y nadie se la quitará. Por eso María, nos dice el texto, escogió la mejor parte, mientras Marta estaba atareada con todos los oficios de la casa. Para San Lucas, la escucha atenta de la palabra de Dios no tiene nada que ver con la contemplación ociosa, pero la asocia con acciones concretas y exigentes. Así como lo podemos leer en el capítulo 8 de San Lucas, versículo 15. Lo que cae a la tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Por lo tanto, entonces, escuchar la palabra de Dios nos compromete a no quedarnos de brazos cruzados, sino estar siempre atentos para estar en camino con el Señor. Y al estar en camino con el Señor, entonces producir siempre los frutos que Él espera de nosotros. Pero para producir frutos es necesario sembrar.
Sembremos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero también sembremos la palabra de Dios en la mente y en el corazón de las personas que están cerca de nosotros. Somos discípulos misioneros del Señor. Por lo tanto, estamos comprometidos a hablar todos los días con Dios en la oración, pero también a hablar de Dios con las otras personas. Qué bueno poder nosotros decirle a la gente que definitivamente Dios está permanentemente atento a nosotros. Y esto vale para cada cristiano. Tanto más se vuelve esencial para los religiosos, que dejándolo todo por amor a Cristo, lo siguen como la única cosa necesaria, como el único capaz de dar pleno sentido a la vida, como el mejor de los tesoros. Y este tesoro, que es la palabra de Dios, no se corroe en ningún lugar. Este tesoro, que es la palabra de Dios, siempre está a nuestra disposición. Qué bueno entonces permitir que este tesoro de la palabra de Dios ocupe el lugar central en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, como discípulos misioneros del Señor, en nuestra vida laical, sacerdotal o religiosa, vale la pena, a ejemplo de María, sentarnos a sus pies para escuchar su palabra, alimentarnos de ella, comprometiéndonos total y radicalmente con las cosas que son de Dios. Pidámosle a la Santísima Virgen María, ella quien, observando a su Hijo, conservaba todas las cosas en su corazón. Ella quien siempre estuvo atenta a escuchar sus enseñanzas hasta el último día, cuando lo acompañó hasta la cruz. Que María Santísima nos ayude también con su intercesión ante el Señor, para que nosotros estemos siempre dispuestos a la escucha de la palabra de Dios. Oremos. Señor, enséñanos a escuchar tu palabra y a cuidarla con amor. Ayúdanos a vivir el ejemplo de quienes, como María, en la Iglesia han escogido la mejor parte. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.